Entonces, si no hay inquietudes sobre lo que es esta partecita de exactitud, precisión, está muy claro definido esa parte de allí. Vamos entonces a introducirnos un poquito a lo que son los errores de redondeo, porque ayer ya habíamos visto lo que era y cómo calcular un error absoluto, si ustedes se recuerdan, cómo calcular un error relativo porcentual, ¿sí? Y lo que vamos a centrarnos es en los errores de redondeo. Para lo cual, mis chicos, y antes de olvidarme, hoy vamos a tener clases hasta las 10:30, ¿sí? Y de las 10:30 hasta las 12, ustedes van a hacer el siguiente trabajo y de una vez les doy antes de olvidarme. Ustedes van a consultar, van a hacer una consulta, van a hacer una presentación en Genially sobre lo que son los errores de truncamiento, ¿sí? Sobre lo que es los errores de truncamiento y en especial nos vamos a enfocar a lo que son las series de Taylor. No sé si hasta allí tienen alguna inquietud. Profe, ¿en dónde dijo que investiguemos? Van a consultar en todos los materiales bibliográficos, libros. En esta ocasión se van a ayudar de videos tutoriales, de libros, de la bibliografía que ya se les puso en el aula virtual. Allí tienen el libro de Chapra, el libro de Domínguez también tienen otros documentos de métodos numéricos y se van a centrar, como les había dicho, en lo que son errores por truncamiento y nos vamos a centrar justamente en lo que es la serie de Taylor. ¿Sí? ¿Qué se les pide que hagan en este trabajo? Van a desglosar qué significa o qué es un error por truncamiento, ¿sí? Y cuáles son las formas de resolver. Y entre esas está la serie de Taylor. Entonces, ¿qué es la serie de Taylor? ¿Cuál es su proceso matemático? ¿Cómo se la resuelve? ¿Sí? Vamos a analizar también lo que son la propagación del error por truncamiento, ¿sí? Y vamos a ver errores de formulación e incertidumbre en los datos. Sí, mis chicos, esas tres temáticas vamos a desarrollar. Serie de Taylor, propagación del error y errores de formulación e incertidumbre en los datos. Propagación de error, ¿y qué más dijo? Disculpe, ingeniero. Errores de formulación e incertidumbre en los datos. Sí, eso lo van a desarrollar en esa hora y media que tienen conmigo hasta las 12. Sí, hora de entrega, 12 del día. ¿Sí? ¿Qué van a entregar? Van a entregar una presentación en Genially. Sí, máximo, mis chicos, verán que les digo máximo de 10 diapositivas o presentaciones, como se le dice en Genially. No más. Sí, tiene que ser muy resumido lo que usted entiende sobre lo que son errores por truncamiento y las subtemáticas que les di. Entonces, máximo 10 presentaciones o 10 diapositivas resumidas en Genially. Pero ¿cuál es la idea? De que de esta presentación apenas el 20% de la presentación sea teórico. El 80% tiene que ser gráfico o mediante animaciones, como ustedes lo quieran hacer. Si están aprendiendo o si van a aprender a utilizar Genially, explórenlo, miren que hay muchas plantillas que pueden utilizar ustedes.
Entonces, 20% de teoría, es decir, que tiene que haber muy poca teoría, y el 80% tiene que ser gráfico, es decir, utilizar organizadores gráficos, círculos, flechas, imágenes, pero lo van a hacer de esa forma la presentación. Obviamente que la serie de Taylor es un proceso matemático, pero en ese proceso matemático, ustedes para explicar cómo es que se resuelve o cómo se utiliza una serie de Taylor, lo pueden utilizar es justamente explicando con círculos, con flechas, con gráficos, con nubes, con estrellas, pero háganlo de forma dinámica. ¿Sí? Entonces, no sé si está claro eso, mis chicos, lo que tienen que hacer. Profe, una pregunta. ¿El programa se puede utilizar en línea o hay que descargarlo? En línea es mejor. Ustedes entran al Google y ponen Genially y en el primer link que les aparece, ese es, mija, el que pueden entrar. Hay, ustedes van a ver que hay una versión de pago, pero eso no es necesario porque sí les deja escoger plantillas que son de forma gratuita. Entonces, esa versión, la que es libre de pago, la van a utilizar ustedes. Profe, ¿tenemos que crear una cuenta ahí? No, sí, tienen que crearse. O pueden utilizar la cuenta de, ¿cómo se llama, mija? La cuenta del Gmail. Ya, Incluso profe. me parece que les deja crear también con la cuenta de Facebook. Pero de preferencia háganlo con cuentas formales, ¿no? La de Gmail puede ser, o si quieren, créense con la cuenta del correo del Spot también. Mucho mejor todavía. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud sobre ese tema. Aprovechen que ahora están... Sí, ¿se podría repetir así rapidito? Es que recién pude entrar a la reunión, no podía entrar. ya, no se olviden que el tiempo de espera es 1 y que también mejor tenemos una sala de espera. Entonces ya no pueden ingresar como antes ingresaban directamente. Entonces tomemos en consideración los tiempos nada más, mijo, pero por eso debe ser que no pudiste entrar. A ver, entonces les decía, deben realizar una consulta, ¿sí? En donde se va a reflejar mediante un resumen desarrollado en Genially, donde se explique los errores por truncamiento. Y dentro de los errores por truncamiento tienen 3 subtemáticas: las series de Taylor, la propagación del error, y tienen los errores de formulación e incertidumbre en los datos. Eso es lo que tienen que desarrollar en máximo 10 diapositivas o presentaciones que se le dice en Genially. Ojo, tiene que estar hecho en Genially. Si no le deja descargar la presentación que usted haga, simplemente usted va a dar clic en compartir, copia el link, ¿sí? Copia el link del enlace que le da para que comparta y usted en el aula virtual me pone ese link. Sí, y yo simplemente entraré, daré clic y revisaré la presentación que usted haya realizado. Entonces no van a tener ningún problema en ese aspecto con la forma de compartir. No sé si está claro lo que les estoy comentando. No sé si para la persona que me preguntó, que no me fijé quién fue, pero no sé si está claro. Desde que ahora comenzamos a hacer desde las 10, dijo ella. 10:30, mejor. Bueno, profe. Ajá, a partir de las 10:30. Y listo. Era Dime, mija. tener bibliografía. Claro. Sí, pero no Y le van a poner una diapositiva solo de bibliografía. Si es que abarcan todo lo que han consultado, de ley debe haber, mija, bibliografía, pero
que no abarque toda una presentación, ¿no? Puede ser en un párrafo ubicado en la esquina superior izquierda, en la esquina superior derecha. Sí, pero de ley que debe estar, mija, con bibliografía. Ah, ya, ingeniero, muchas gracias. Ya. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No. A ver, Profe, entonces. me dime. dice una compañera que está intentando ingresar, pero no puede. Tania, creo que sí. Yo a mi hija ya, a la compañera ya la acepto como 3 veces. A Tania, no me acuerdo el apellido. Como Estoy 3 aquí, veces. profe. Buenos días. Hola, mija. No ¿Y podía por qué sigue ingresar. apareciendo? Gracias. Sí, yo ya te acepté, mija, desde hace rato. Sí, ya estoy desde hace rato en clases, sí. Ah, ya. Ya, mija. Bueno, Gracias. creo que están llegando los mensajes retrasados. A ver. Entonces, si tenemos claro lo que tenemos que hacer, ahora vamos a conversar sobre lo que les había mencionado. Y son los errores por redondeo. Estos errores por redondeo, sí, antes de olvidarnos, no se olviden de las bitácoras, ¿no? Estos errores por redondeo, mis chicos, se generan, ¿qué habíamos dicho? ¿Por qué se generan esos errores por redondeo? Por la aparición de decimales. Porque se hacen aproximaciones. Cuando se hacen aproximaciones, pero a ver, ¿por qué habíamos dicho específicamente el de redondeo? Recuerden que ayer incluso hicieron un test y contestaron ¿por qué se produce el error por redondeo? Porque toma en cuenta las cifras decimales. Porque toma en cuenta las cifras decimales o qué cosa, porque toma en cuenta, ¿sí?, un límite de cifras significativas, si ustedes se recuerdan. Sí, el error por redondeo es eso. Porque, y como ayer habíamos visto en la práctica en Excel, el error por redondeo se genera al aproximar, pero tomando en consideración el límite de las cifras significativas. Ahora, estos errores por redondeo están relacionados directamente con el uso de computadores. ¿Por qué lo decimos por el uso de computadores? Porque si ustedes se fijaron el día de ayer, al utilizar Excel y al enviar a redondear, sí, algunos compañeros de ustedes ya tenían configurado para que reduzca el número de decimales, para que aparezca con más o con menos decimales, en algunos ya les redondeaban. Entonces, aquí se produce básicamente estos errores por redondeos, están relacionados directamente, sí, con el uso de computadores o sistemas inteligentes. Pero habíamos hablado, mis chicos, de lo que son los dígitos, ¿sí? Y los dígitos, ¿sí?, vienen a ser, mis chicos, entidades o datos con los cuales se transmite la información a la computadora y la computadora nos entiende, lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan? ¿Cómo nos entiende la computadora? ¿Cómo sabe qué debe imprimir, qué debe mostrar en pantalla? Es a través de la información digital o de la información de dígitos. Para esto se utiliza lo que se conoce como cadena de dígitos binarios o bits. ¿Qué son estos? Los dígitos binarios o bits son ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. ¿Qué significa un cero normalmente? Un cero normalmente significa que no existe señal, si hablamos de un sistema eléctrico, y un 1 significa que está el sistema abierto o que existe señal, ¿sí? En otros sistemas, un 0 significa que no está transmitiendo, en un 1 significa que sí está transmitiendo, ¿sí? Un 0 puede significar la existencia de error y un 1 puede significar la no existencia de un error. Por lo tanto, el sistema binario es uno de los términos que se generan en la cadena de errores de redondeo.
Ahora, también existen los sistemas numéricos, ¿sí? Y los sistemas numéricos, como ustedes pueden haber visto, ayer lo representábamos en notación científica, ¿verdad? Tenemos números en base 10, tenemos números en decimales. Entonces, todos estos dígitos, ¿sí? Todos estos dígitos binarios, ¿sí? O dígitos en sistema de base 10. Profe, Sí. Dime, mijo. ¿me está compartiendo por si acaso o no? No, ahora Ah, la ya. clase va a ser así, tienen que hacer ustedes la bitácora. Entonces, les decía, la cadena de dígitos binarios, ¿no es cierto? ¿Qué dijimos que era la cadena de dígitos binarios? Una cadena de ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos. Eso es una forma de transmitir información, ¿sí? En la cual no se genera una gran cantidad de error. Pero si nosotros transmitimos información con otro sistema numérico, por ejemplo, con un sistema de dígitos, pero de base 10, ¿sí? ¿Cuál es chicos, si ustedes me recuerdan, cuál es el sistema de base 10 o cuáles son los dígitos de base 10? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien sabe qué son los dígitos de base 10? ¿Alguien sabe cuáles son los dígitos de base 10? Verán que eso venimos utilizando desde la escuela. ¿Que son No. los que de 10 a 90? No, por ahí vamos. Los dígitos de base 10 son, mis chicos, del 0 al 9. Ese es el sistema de base 10. Esos son los 10 dígitos que nosotros los utilizamos para representar números más grandes. Entonces, los dígitos de base 10, los 10 dígitos de base 10 son del 0 al 9. Pero también tenemos el sistema decimal, ¿verdad? Como ustedes pudieron ver en estos días, nosotros representamos en un sistema decimal, representamos en un sistema de base 10, representamos, como les decía, vamos a representar en dígitos binarios entre ceros y unos. Pero para que me entiendan con esto de los ceros y unos, vamos a hacer lo siguiente. Déjenme compartir ahora sí la pantalla. Parece que alguien está en la sala de espera. Por favor, me avisan nomás si alguien está en sala de espera. No sé si ya pueden observar, mis chicos.
Ingeniera, Dime, mijo. ingeniera, lo que pasa es que hay un estudiante que creo que está en sala de espera. No creo, mijo, porque recién acabé de aceptar a la señorita Vallejos. Sí, Inge, gracias. Ah, No sé si alguien más estaría intentando, pero hasta el momento no tengo nadie más. Ya, a ver. Entonces les decía, conversando sobre los errores por redondeo, sí, y les había dicho, se genera básicamente por el uso en aproximaciones de un límite de las cifras significativas o de los números decimales también, ¿sí? Pero hay que diferenciar, mis chicos, los sistemas numéricos que nosotros tenemos para transmitir información, ¿sí? Y es súper importante que ustedes distingan esto. ¿Por qué? Porque los errores por redondeo se generan básicamente por el uso de sistemas inteligentes o sistemas de computación. Entonces, yo les había mencionado a ustedes uno de los sistemas. ¿Cuál era uno de los sistemas? Es el sistema binario o el sistema sí, binario. Entonces, ¿me ayudan por favor con el micrófono? A ver, entonces les decía, uno de los sistemas que les había mencionado era el sistema binario, que está conformado por ceros y unos, habíamos dicho. Sí, y justamente, miren, el sistema binario es ceros y unos. Y el sistema decimal, en base 10, obviamente, estamos hablando de que está conformado por 10 dígitos. ¿Cuáles son esos 10 dígitos? Van del 0 al 9. Ahora, el hecho de decir decimal no quiere decir que explícitamente tenga que estar una coma, ¿no? Sino que así se llama el sistema. Ahora, si ustedes se pueden fijar, en el sistema binario, yo tengo para representar en binario un 0 es un 0, ¿sí? Y en decimal, obviamente, es el 0. Un 1 representa el 1 mismo. Hasta ahí sigue siendo lo mismo. Pero en binario, para yo representar el número 2 del sistema decimal, ¿sí? En binario yo lo represento mediante un 1 y un 0, ¿sí? Para representar el número 3, ¿sí? Yo lo represento con 2 unos. Y para representar, por ejemplo, el número 4, ¿sí? Lo represento con un 1 y 2 ceros, ¿sí? Y así sucesivamente lo representamos los 16 primeros bits de un sistema decimal. Entonces, ¿qué significa un 0? Un 0 significa, como les decía, puede significar un 0, puede significar que está la luz apagada, un 1 significa que la luz está prendida, un 0 significa un on o un off, ¿sí? Un 0 significa que está un circuito abierto, un 1 significa un circuito cerrado, ¿sí? Un 0 significa que de pronto no se está transmitiendo información, un 1 significa que sí se está transmitiendo información. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿En cuál de los dos sistemas de numeración que estamos observando, en el binario y en el decimal, en cuál de los dos sistemas creen ustedes que al transmitir información se genera mayor error? En el decimal. En el En el decimal. Obviamente que también en el el binario. decimal. En el decimal también, pero en el binario, sí, en el binario se produce menor cantidad de error. ¿Dónde se produce más? En el sistema decimal. Es por eso, sí, que existen varios sistemas de comunicación, por ejemplo, que en el sistema
en el sistema marino, ¿sí? En el sistema militar, ¿sí? Utilizan otro sistema de comunicación. ¿Cuál es el sistema de comunicación? ¿Alguien sabe? Es curioso, averigüen. ¿Cómo se comunica o mediante qué lenguaje se comunica el sistema militar? En lenguaje Morse. Morse. Exacto, sí Morse. se dan cuenta. Porque existe, si bien es cierto, la transmisión es más lenta, ¿sí? Pero primero, ¿qué tiene? Protección, es un código cifrado, ¿sí? Y tiene mejor protección y la transmisión tiene menor cantidad de error. Pero esto implica, mis chicos, que al ser más lento, ¿sí? Al implicar mayor procesamiento y mayor cifrado de datos, imagínense si todos utilizaríamos ese sistema de comunicación. ¿Cómo sería nuestra comunicación si diariamente utilizaríamos ese tipo de sistemas? ¿Cómo creen que sería la comunicación? Más lenta. Sería mediante sonidos, porque, bueno, a veces, bueno, en los scouts se enseña el código Morse. ¿Ya? Entonces, ellos utilizan con las monedas, bueno, sabían estar repasando de punto, raya, punto, raya. Entonces, sería por medio de sonidos. O si quiere plasmar el código, solo sería punto, una hoja con puntos y rayas horizontales, pero nada de palabras. ¿Ya? Imagínense comunicarnos de esa forma. ¿Más sano o no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Más sano o no? ¿No Más pelearíamos tanto? complicado. Más complejo. Sí, Porque en sí, como ser para algunas expresiones, no. Yo le veo como algo muy, muy áspero, muy simple. Como ser si uno está feliz, no puede hacerlo notar en cómo lo habla, sino solo por el sonido. Entonces, yo veo que mejor estamos como estamos. Mejor peleamos nomás con el sistema decimal de... Yo creo que es más difícil porque, o sea, por ejemplo, si solo fuera con los golpes y punto, o sea, punto y ray. Si otra persona quiere distorsionar la información, solo golpea 2 veces y ya, ya todo se distorsionó y ya no se entiende el mensaje. Exacto. Entonces, sí se dan cuenta la necesidad de pronto de no, sin embargo, no vamos a profundizar, pero sí es necesario que ustedes conozcan que existen otros sistemas de comunicación, otros sistemas de numeración que se utilizan para diferentes comunicaciones y que hay unos que generan obviamente más error que otros. Sin embargo, es necesario que ustedes conozcan este tipo de utilidades para poder representar tanto ya no solamente en notación científica, sino también representarlo, ¿por qué no?, en códigos binarios. Entonces, ahora, ¿cómo yo hago una representación, por ejemplo, tengo una cantidad muy grande, ¿sí? Tengo una cantidad muy grande y vamos a hacer una representación de representarla, pero de otra forma. Sí, tengo una cantidad extremadamente grande y lo que vamos a hacer es representarlo de otra forma y vamos a notar que posiblemente se generen errores también y al generar un error se va a propagar este error. Ustedes el día de ayer se fijaron, al momento en que yo redondeaba, sí, había una cantidad que era más exacta que la otra. Pero si yo sumo dos cantidades redondeadas o sumo dos cantidades truncadas, ¿qué sucede con el error, mis chicos? ¿Qué sucederá si yo sumo ya dos cantidades que fueron redondeadas?
Va a haber mayor error. Mayor error. Exacto. El error se sigue incrementando. Es decir, que se sigue generando una propagación de error, porque yo ya generé un error pequeño, pero se generó un error al redondear. Luego generé otra cantidad redondeada, ¿no es cierto? Ya tengo dos cantidades redondeadas. Y luego de eso aplico una operación matemática. Al generar una operación matemática, yo sumo, ojo, ya tienen errores y posiblemente a ese resultado de la suma yo le aproxime nuevamente. ¿Y qué es lo que se hizo? Una propagación de error. ¿Sí, mis chicos? Entonces está claro cuándo o qué significa una propagación de error. ¿Por dónde inicia la propagación del error? Está claro entonces qué significa cuando inicialmente decimos propagación de error. Sí. Listo, entonces. Vamos a hacer lo siguiente para que ustedes puedan utilizar y jugar con este sistema binario, ¿sí? Que nos hemos puesto como objetivo para el día de hoy. El sistema binario, no se olviden, se utiliza en la computadora. No es todo nuestro sistema computacional, se comunica así, con sistemas binarios, ¿sí? Ahora, yo les había puesto en pantalla y les había puesto un ejemplo de cómo representar números decimales en números binarios. Profe, ¿Sí? Dime, mijo. ¿el 15 es 1111 o 111? El 15, 111, mijo. Igual que el 7. 1111, se me borró entonces la imagen, no me fijé, mijo. Sí, falta un 1 ahí, mijo. Ah, ya. Sí. A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pongan atención, por favor. Todo este sistema binario que estamos conversando tiene su base, esto es una base 2, ¿sí? Esto es una base 2. El sistema binario es en base 2. Y el sistema decimal, obviamente, ¿en qué base es? 10. Base 10. ¿Sí? Entonces, todo este sistema de base 2 se genera de la siguiente forma y en el siguiente orden, ¿sí? Por ejemplo, siempre vamos a iniciar con el siguiente valor. Vamos siempre a iniciar con un 2 elevado a la 0. Déjenme ver que me parece que me voy a adecuar mejor en el... A ver, vamos a ponerle aquí el 0. Voy a hacerle al revés para que vayan viendo cómo se genera estos valores. Entonces les decía, por ejemplo, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar el número 3 decimal, ¿sí? Pero lo vamos a generar a binario. ¿Cómo se generó ese 1, 1? ¿O cómo compruebo que ese 1, 1 representa al 3? Lo hacemos de la siguiente forma. Tenemos el primer 1, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a multiplicar por un 2. ¿Sí? Por un 2 a la 1. Y un 2 a la 0. Es decir, va a quedar de esta forma. Déjenme ejecutar algo.
¿Pueden ver la pizarra, chicos? No, profe. No. No, profe. No, ingeniera. Ahí Ahí se está sí. cargando. Ahí sí, ahí sí. A ver. Profe, ¿es la pizarra de Teams? Sí, es la pizarra de Teams, mija. No sé si les Porque está... Profe, no con, me se ve. con esta pizarra no se graba la... Si queremos volver a ver la clase, no se graba la pizarra. ¿No se graba? No. Santa cachucha. A ver, entonces vamos a descartar esto. La verdad que ¿O quería... puede hacerla en Paint? Sí, la verdad que quería utilizar esto, pero como ya me dices que no se les va a poder visualizar la... Y ya se colgó también. Sí, que no se graba. Aparece como si usted estuviera hablando así solita sin hacer nada. ¿Y no aparece la que se está grabando? ¿O sí? No se graba la pantalla del Teams, en la pizarra. A ver, déjenme solucionar eso. A ver, vamos a trabajar es con Paint. ¿Cómo es con PowerPoint? Porque si no, no vamos a poder trabajar. Cosa que tampoco me deja. Ya, no sé si ahí tenemos, podemos observar, chicos. Sí. Ya, entonces, ahora sí. Sí. Ya, ahora sí. Aquí, por favor, en el 15, añádanle un 1 al final, porque son 4 unos los que deben generar. Ahora, les decía, ¿cómo generamos estos numeritos o cómo comprobamos que efectivamente esto se está generando? ¿Sí? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a generar aquí, por ejemplo, el número 3. Entonces les decía, ¿cómo es que se genera este número 3? ¿Cómo es que se calcula, no? Ya habíamos dicho que el sistema binario trabajaba en base 2. Entonces, siempre vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a trabajar, mis chicos, de esta forma. 2. Sí, internamente el sistema hace esto, ¿no? 2 elevado a la 0, ¿sí? Ese es el un dígito. El otro es 2 elevado a la 1. Este es el sistema de base 2, ¿no? El otro es 2 elevado a la 2. El otro va a ser 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 4. ¿Sí? 2 elevado a la 5. 2 elevado a la 6. Y así estamos generando un sistema binario, ¿sí? No se olvide, en base 2. Y 2 elevado a la 7.
¿Cuántos dígitos tengo allí, mis chicos? ¿Cuántos dígitos tengo allí desde el 2 elevado a la 0 hasta el 2 elevado a la 7? 8 dígitos. Exacto. Tengo 8 dígitos. Normalmente, un sistema de numeración, ¿sí? En los sistemas de computadoras manejamos sistemas binarios, sistemas en 8 bits, manejamos en 16 bits. No sé si ustedes han escuchado ese tipo de cosas. Manejamos 24 bits, pero normalmente estamos manejando 8 bits. 8 bits. Por lo tanto, aquí tenemos los 8. Y se genera de esta forma, 2 elevado a la 0, 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 0 y así. Ahora, ustedes me dirán, ¿y el 3 cómo es que generó o cómo compruebo que efectivamente ese número 3 que está en sistema decimal, sí, efectivamente es correcto decir que en binario es el 1, 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, mis chicos? Tomamos ese 1, 1 que nosotros vemos en pantalla, ese 1, 1, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como tomamos desde acá, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Se me va a hacer más fácil hacerlo así. Y hacemos lo siguiente. El primer 1, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por ese 2 elevado a la 0. Más otro 1 que yo tengo para representar el 3, ¿no? Porque dijimos que el 3 era 1, 1. Por 2. ¿Y con quién le correspondería? ¿Con quién le correspondería? Con 2 elevado a la 1. ¿Sí? ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da esa suma? 3. 3. Ese valor les da de 3. ¿Sí, mis chicos? Es así como funciona esta conversión de número decimal, perdón, de número binario a número decimal, ¿sí? O para representar estos números decimales, pero en números binarios. Este es el sistema de base 2 que ustedes que estamos representando con 8 dígitos. Por ejemplo, el 5, representen el 5, por favor. Veamos si pueden representar el 5, comprobar que efectivamente el 5 se representa de esa forma como está allí. Representen el 5. Hagan las operaciones matemáticas con el 5. Sí, profe, sí sale. Sí, Ya está, ¿cuánto les ingeniero. dio? ¿Sí? ¿Les da o no les da? Sí, ingeniero. Sí, el 5 lo deben haber generado de esta forma, ¿no? O deben haber comprobado, más claro, porque lo que están haciendo ustedes es comprobando. Entonces, el 5 está representado con 1, 0, 1. ¿Cómo sé yo que efectivamente ese número, ese código 1, 0, 1 representa al 5? Sí, lo saben porque yo les puse acá arriba. Pero ¿qué tal si yo les doy un código y no les doy la representación en decimal? ¿Cómo saben ustedes entonces cómo regresar a la parte decimal? Entonces, toman el primer valor, que es el primer, van de derecha hacia izquierda se van, ¿no? Entonces, ¿qué tendrían? 1 por 2 a la 0, ¿verdad? Luego tendrían el siguiente dígito. ¿Cuál es el siguiente dígito?
Cero. 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 0, ¿verdad? Entonces tendrían es 0 por 2 a la ¿cuánto? A la Unidad. A la 1, ¿verdad? Y eso le suman, ¿verdad? Eso le suman, ¿con qué cosa? ¿Con qué le voy a sumar? 1 por por 2 a la 2 al 2. cuadrado. Exacto. Sí, ¿y cuánto les dio eso? Si hacemos matemáticamente y si hacemos paso a paso, 2 elevado a la 0, ¿cuánto me da? 1. 1. 1. ¿Y 1 por 1? 1. En el siguiente paréntesis, 2 elevado a la 1, 2. Pero como tiene una multiplicación por 0, se hace 0 y más. El siguiente valor, ¿cuál sería? 2 elevado al cuadrado, ¿verdad? Y 2 elevado al cuadrado, 4. Más 1, perdón, por 1, me da 4. Y 4 más 1, ¿cuánto les da? 5. Es así como ustedes, mis chicos, o como se maneja el sistema binario. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿dónde se generaría más error de redondeo? ¿En el sistema decimal o en el sistema binario? En el decimal. En el decimal. En el decimal. Eso es El fijo decimal. que en el decimal se genera muchísimo más error por el sistema de aproximaciones. Si ustedes se fijan, en cambio, en un sistema binario no se genera este tipo de cosas. A ver, ¿van a ayudarme a generar o a... por ahí me decían algo? Dije, ¿por qué en la primera queda 1? En 1 por 2 a la 0. ¿Por qué? Porque estás así, mijo. Siempre vas de derecha a izquierda. Entonces, tú lo que estás haciendo es esto, ¿no? Tú lo que vas a hacer es esto de aquí. Por ejemplo, tomas, mijo, el 1, 0, 1, que dijimos que representa aparentemente el 5, ¿verdad? Entonces, tomas esto, mijo, y te quedaría el primer dígito, pero va vinculado con esto. ¿Sí? Este de aquí va con el siguiente y este de acá va con el siguiente. Sí, entonces, por ejemplo, aquí tú tienes este 1 que sería multiplicado por el 2 a la 0. Sí, el siguiente sería este multiplicado por el que le corresponde, ¿no? 2 elevado a la 1. Sí, y el otro le corresponde, ¿cuál, mijo? Multiplicarle por un 2 elevado al cuadrado. No sé si está más claro. Sí, ya. Sí, ya. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Aquí estamos generando, mis chicos, no se olviden, estamos trabajando con 8 bits. Ahora, el número 15, ¿sí? Comprobemos que el número 15 efectivamente se representa, aquí les había dicho falta un 1, ¿no? Profe, puede hacer el 11 mejor. O el El 12. 11. Sí, el Ya. 11. Esa era tarea para ustedes. A ver. Déjenme ponerle el 1 que les falta aquí. No se olviden que aquí falta un 1. ¿Sí? ¿Y cuál me decías, Homero? El 11. El 11. El 11 está representado con 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué haríamos? ¿Cómo harían, chicos? 1 por 2 a la 0.
Ya, el primero sería elevado, ¿qué cosa? A la 0. A la 0. ¿Cuánto les da cero. eso? A ver, déjenme 1. pasarme a la otra parte. Déjenme pasarme a la otra parte donde puedo escribir la ecuación. Si no, aquí no puedo escribir la ecuación. Profe, Dime, mija. es que ya son las 10:37. Ya, no importa, que luego les extiendo un poquito más del tiempo. A Bueno, ver, a ver. Entonces, yo ya me salí. Y vamos a hacer el 11 que nos decía Homero. Vamos a utilizar esto. Y vamos a hacer el 11. Y ustedes van a complementar los otros, también van a comprobar. Entonces, aquí vamos a hacer el 11. Voy a borrar esto de aquí para poder. El 11 aparentemente está representado, si ustedes se fijan, con un 1, un 0, un 1 y un 1, ¿verdad? No se olviden, iniciamos de derecha hacia la izquierda. Entonces, mi primer 1 que tengo yo aquí iría multiplicado por un 2 a la 0, ¿verdad? El siguiente sería, ¿qué cosa? Un 1 elevado a ¿qué cosa? A la 2 a la 1. Exacto. ¿El siguiente cuál sería? Eso 0 por 2. 0 por 2 al cuadrado. 0, exacto, por 2 al cuadrado. ¿Y el siguiente? 1 por 2 al cubo. Quedaría 1 por 2 elevado al cubo. Entonces, está claro el sistema cómo se va generando. Ahora vayamos haciendo la resolución de cada paréntesis. El primer paréntesis, ¿qué resultado me generaría? Un 2 a la 0 es 1 y 1 por 1 me da 1, ¿verdad? El siguiente es 2 elevado a la 1 por 1 me quedaría el valor de 2. ¿Sí? El tercer paréntesis tiene una multiplicación por 0 que me generaría un valor de 0 en su multiplicación. Y el siguiente, ¿cuánto es? 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. 8 por 1, 8. ¿Cuánto suma esto? 11. 11. 3, exacto, me da 11. ¿Está claro, Homero? Sí, profe, me había olvidado que es de derecha a izquierda, estaba haciendo de izquierda a derecha. Ah, ya mejor. Entonces, ¿está claro, entendido, mis chicos, esto del sistema binario? No se olvide, el sistema binario es en base 2, el sistema decimal es en base 10. El sistema binario es el sistema de comunicación de los sistemas computacionales, ¿sí? En especial de los dispositivos inteligentes que nosotros estamos utilizando. Este sistema es el medio de comunicación para interpretar la información. Y lo que acabamos de analizar es cuál de estos dos sistemas numéricos genera menor error de redondeo. Ya habíamos dicho que el que genera menor error de redondeo es el sistema binario, el que genera menor error de redondeo. El ejercicio que estábamos haciendo, ¿cuál era el ejercicio? Habíamos indicado que esta es la forma en cómo el sistema binario se genera. Entonces, esta forma de aquí nos ayuda a transformar de binario a decimal y descubrir si efectivamente el número o el código binario que yo le estoy dando corresponde a tal o cual cantidad. Entonces, el ejercicio que acabamos de hacer es la transformación de un código binario y comprobar que efectivamente se genera ese número decimal, tal como lo hemos venido viendo. No sé si tienen alguna inquietud, chicos, sobre este aspecto. ¿Alguna confusión de pronto en generar este tipo de cosas, este tipo de errores?
Ahora, Profe, yo tengo una pregunta. dime, mijo. O sea, si es que le cojo de izquierda a derecha, o sea, me saldría otra respuesta, ¿no? No me saldría igual que coger de derecha a izquierda. Claro, no, es que si le tomas, mijo, de izquierda a derecha, primero tienes que tomar en cuenta este orden, ¿no? De la generación de bits. Pero si tú le tomas de izquierda a derecha, no sé si le estás tomando desde acá, en la tabla también. No, O sea, profe, acá arriba en los números binarios, profe. Ya, pero le tomas, mijo, uno, pero le relacionas también con el primero de acá. ¿O no? No, solo en la tabla nomás, profe. Si es que le cojo de izquierda a derecha y si es que no le cojo de derecha a izquierda. No. Solo ahí en la tabla. La conversión es, mijo, de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar el orden de generación de los dígitos. Y va en orden consecutivo, ¿no? 0, si ustedes se fijan, las potencias de estas bases va desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, es secuencial. Entonces, por eso es que iniciamos, mijo, desde la derecha. Ya, profe, gracias. No sé si a eso te referías. Sí, profe, eso era. Ya. Entonces, por favor, sería bueno que cuando terminen la otra tarea que tienen que hacer, practiquen esto de aquí, ¿sí? Practiquen estas conversiones y en la próxima clase vamos a expandir un poquito más y vamos a meternos a los errores por truncamiento, pero ya a través de las series de Taylor, que es justamente la consulta que ustedes tienen para este momento. Listo, chicos, entonces le vamos a dejar la entrega de la tarea. Estaba prevista para las 12 que se termina la hora de clase, pero como yo ya les estafé media hora casi, entonces vamos a dejarla para las 12:30. ¿De acuerdo, mis chicos? Profe, es que nosotros tenemos clases a esa hora. Ya tenemos clase. Bueno, entonces, pero terminan a la 1, fijo. A las 2, a las 2. Bueno, entonces entregan 3 de la tarde la tarea. De ahí sí, no hay más. Ya, profe, muchas gracias. Ya, profe. Listo, mis chicos, cuídense mucho, hasta luego. Inge, quiero hablar con usted. No les escuché.